Buenos días. Hoy día vamos a hablar del cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración, que es una entidad de la enfermedad que, si bien no es muy bien manejada y con drogas muy nuevas actualmente, entonces es algo que está ahora, ¿ya? Como introducción, en la incidencia del cáncer de próstata a nivel mundial está principalmente en los países más desarrollados debido al gran screening que tienen esto. Ya en Estados Unidos, Australia, en Europa y en Brasil son lejos los países que tienen la mayor incidencia y a su contrario tienen la menor mortalidad, ya porque se diagnostican precozmente estos pacientes y se tratan de forma precoz, a diferencia digamos, de África, que es muy superior. Dentro de la epidemiología, lejos en Estados Unidos son los mejores datos que tenemos. Podemos ver este gráfico clásico de ellos, donde a partir de los 90, con el desarrollo del antígeno prostático, viene la incidencia del cáncer de próstata y luego esto fue disminuyendo. Y ahora se cree a un plato. ¿Ya? El año pasado hubieron 164.690 nuevos casos, de los que correspondían al 9.5% de todos los casos. Muertas estimadas. Ya, y en el 2015 más de 3 millones de estadounidenses tenían cáncer de próstata, de los cuales se sabe que va a desarrollar una residual bioquímica de los 10 años, pero los pacientes son los que nosotros vamos a tratar de forma hormonal. En el panorama histórico, tenemos que saber que la medicina androgénica a la urología le ha dado 2 premios Nobel. Uno fue en 1936, cuando Charles el otro fue en 1977, cuando Andrew Sciali desarrolló el análogo, o sea, la hormona luteinizante, la aisló a través de aislando el hipotálamo de 165.000. Si vemos esta línea del tiempo, el desarrollo de las nuevas drogas del cáncer de próstata, podemos ver que desde el 2004 en adelante, con el desarrollo del docetaxel, las nuevas drogas para el cáncer de próstata avanzado han tenido un impacto, un desarrollo muy potente. Ya en el 2011, con el desarrollo de la iraterona, el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración como segunda línea, y de ahí en adelante, todos los años se ha desarrollado una nueva droga para distintas etapas de la enfermedad. ¿Cómo podemos definir el cáncer de próstata resistente a la castración? Esto lo tenemos que tener bien claro todos. ¿Ya? Primero, que los niveles de testosterona deben estar en eso, nosotros debemos siempre estar seguros de esto asociado a una progresión bioquímica o a una progresión radiológica. La progresión radiológica en general es estándar, criterio recto. Pero la progresión bioquímica va a ser distinta dependiendo de la definición que ocupe el grupo o sociedad que utilicemos. Pero en general son 3 elevaciones consecutivas del antígeno prostático, un incremento más del 50% en NAIR con un antígeno mayor de 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que también nosotros nos tenemos que fijar en estos pacientes que nosotros los tenemos bloqueados y comienzan a elevar su antígeno prostático? Es el PSA doubling time, el cual es un factor muy potente de recibir, va a marcar el riesgo de estos pacientes de morir y de tener metástasis. O sea, ¿cómo nosotros sacamos el PSA doubling time? Es con calculadoras. Hay unas calculadoras que están en internet que nosotros debiéramos ocupar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos va a marcar el pronóstico del paciente. Nosotros tenemos que un PSA doubling time menor de 3 meses, el paciente va a estar muerto antes de los 10 años casi, ¿ya? Y en un paciente que nos PSA doubling time mayor de 15 meses, ese paciente va a estar vivo a los 15 meses, aunque nosotros solamente le mantengamos el bloqueo hormonal. Ese paciente va a estar vivo a los 15 años. ¿Ya? Por eso es muy importante que nosotros manejemos el PSA doubling time. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto de inflexión? ¿Qué PSA doubling time nosotros tenemos que manejar? Es más o menos los 10 meses. En este trabajo que se publicó en el 2013, creo que el PSA doubling time, desde menor de 8 meses ya la mortalidad y el riesgo de metástasis aumentaba considerablemente. Entonces, para que agarrar a todos estos pacientes y no se nos escapen, nosotros tenemos que dejar a los pacientes que tengan un PSA doubling time menor de 10 meses. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos el cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración?
La resistencia a la castración la tenemos que definir con niveles de testosterona, niveles de castración, que tengamos una progresión del antígeno prostático y a las imágenes, es decir, al escáner y al cintirama óseo, no debe haber ninguna lesión. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante reforzar esto? Porque nosotros acá en Chile tenemos la disponibilidad del PET-CMA. Y ahí en general la guía y todos los trabajos en estos tipos de pacientes no utilizan PET-CMA como método de imagen. Entonces la recomendación de la guía y de todos lados es que en general no se tienda a ocupar el PET-CMA porque uno va a quedar, con el resultado del PET-CMA va a quedar un poco de brazos cruzados sin saber muy bien qué droga utilizar. ¿Ya? ¿Cuáles son estos pacientes? Estos son los pacientes no metastásicos resistentes a la castración. ¿De dónde vienen? Estos pacientes van a venir principalmente de pacientes que recibieron un tratamiento para un cáncer localizado, ya sea con enfermedad radical o con radioterapia, y los pacientes tuvieron una recidiva bioquímica, es decir, progresaron, y al progresar nosotros los bloqueamos. Al bloquearlos se hicieron resistentes a la castración no metastásica. O los pacientes que tenían un cáncer de próstata localizado, sin síntomas, y que nosotros los urólogos muchas veces tendemos a dejarle bloqueo hormonal cuando no es una real indicación, y esos pacientes se vuelven resistentes a la castración. ¿Qué porcentaje de todos nuestros pacientes van a ser, van a ser de este setting? Se cree, según la estadística de Estados Unidos, que es entre un 5 y un 7%. Ya esto es un número que, bajo mi punto de vista, va a ir en disminución con el uso de nuevas imágenes. ¿Ya? Aunque se supone que eso debería ir en aumento, pero en mi punto de vista personal es que este número va a ir cada vez en menor, y hasta en algún momento, cuando nuestras imágenes sean muy buenas, no debería casi existir. ¿Cuál debería ser nuestra conducta cuando tenemos a un paciente con un cáncer de próstata que se comienza con resistencia a la castración? Es decir, alevarnos el antígeno prostático, etapificarlo con un cintirama óseo y un escáner, y según los criterios RAR, nosotros deberíamos etapificarlo cuando el antígeno alcanza niveles de 2, después cuando alcanza nivel de 5, y cada vez que se duplica. ¿Ya? ¿Y cómo etapificarlo? Con un cintirama óseo y un escáner. ¿Ya? ¿Qué pasa con las nuevas imágenes? Como bien yo le había dicho recién, el PET-PSMA nos muestra que lo más probable es que todos estos pacientes realmente sí sean metastásicos. Este es un trabajo retrospectivo que mostró que eran pacientes con las características de alto riesgo, es decir, un PSA doubling time menor de 10 meses, que mostraba que casi el 98% de los pacientes al menos tenían ganglios positivos. Es decir, nosotros a estos pacientes que son de alto riesgo debemos considerarlos casi que son como una enfermedad avanzada, aunque el escáner y el cintirama no lo muestren así. ¿Cuáles eran las recomendaciones previas a los grandes trabajos que ya les voy a mostrar ahora? En este setting de paciente, básicamente no había ninguna recomendación. ¿Ya? De hecho, la EAU en el 2017 decía que estos pacientes no se deberían tratar a no ser que esto fuera un ensayo clínico. ¿Ya? Pero en la ASCO-GU del 2018 y la ASCO-GU del 2019 salen 3 trabajos que van a marcar una diferencia y que marcan un antes y un después en este tipo de pacientes y en general en el manejo del cáncer de próstata avanzado. En el 2018 aparece el Spartan con la apalutamida y el Prosper con la enzalutamida, que se presentan casi de forma simultánea. Y en la ASCO-GU del 2019 aparece el Aramis con la darolutamida. Ya vamos a revisar un poco estos 3 trabajos que son muy potentes. ¿Cuál fue el diseño de estos 3 trabajos? El diseño fue el mismo para los 3 trabajos, ¿ya? Y que la gran característica que tienen que todos los pacientes debían tener un PSA traveling time menor de 10 meses. Los pacientes eran randomizados 2:1, es decir, 2 a recibir la droga y 1 a recibir el placebo. Y el objetivo principal, a diferencia de todos los otros trabajos que nosotros podemos ver en oncología, que es la sobrevida global, en estos trabajos, el endpoint primario fue la sobrevida libre de metástasis. ¿Ya? ¿Por qué la sobrevida libre de metástasis? Porque se sabe que estos pacientes, cuando desarrollan una metástasis, su calidad de vida va a bajar considerablemente. Ya van a tener además patologías asociadas, que vamos a tener que manejarlos de forma multidisciplinaria, y la capacidad funcional de estos pacientes se va a ver en una clara disminución. ¿Ya? Nuestra primera droga que vamos a ver es la enzalutamida, ¿ya? O de nombre comercial Xtandi, que está desarrollada por Astellas, ¿ya? Y en Chile es Tecnofarma. Tecnofarma es el que nos va a estar ahí
siempre les molestando con la ensalutamida. ¿Qué es lo que es la ensalutamida? Es un antiandrógeno que va muy potente, que va a actuar a nivel de 3 niveles. Va a actuar inhibiendo competitivamente al receptor de andrógeno, va a impedir la translocación del receptor al núcleo y va a impedir la interacción con el DNA. Un poco las tres drogas de las que vamos a hablar actúan similar. ¿Y qué trajo el Prosper? El trabajo que lanzó la ensalutamida, que se lanzó en el New England el 28 de junio del 2018, que randomizaron 1.560 pacientes, se randomizaron 2-1, como bien le había dicho, y ocuparon un PSA doubling time, pero el 77% de los pacientes tenían un PSA doubling time menor de 6 meses, ¿ya? Es decir, eran pacientes de alto riesgo, ¿ya? ¿Y qué podemos ver? Esta gran diferencia de las curvas, ¿ya? Cuando vemos su endpoint primario, que era la sobrevida libre de metástasis, podemos ver que el paciente que recibió ensalutamida tiene una sobrevida libre de metástasis de 36.6 meses versus 14.7 del placebo. Estas son grandes diferencias que no se veían hace mucho tiempo dentro de la oncología y que si nosotros vemos en esta curva, el paciente está más de 2 años sin metástasis al darle una de estas drogas de forma precoz, ¿ya? Cuando vemos el tiempo de progresión del antígeno prostático, vemos que la ensalutamida progresa en los pacientes a los 37 meses versus el placebo a los 3.9 meses, solamente de antígeno prostático, ¿ya? Y al iniciar una nueva droga, también vemos que la ensalutamida retrasa claramente el uso de una nueva droga versus el placebo. En cuanto a los efectos adversos, ya un poco conocidos por la ensalutamida en otro setting de la enfermedad, tenemos que un perfil que es muy seguro y dentro de lo que más afecta a los pacientes es la fatiga, que se ve en cualquier grado en un 33% de los pacientes, pero que en general es manejable, ¿ya? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar del Prosper? Es que la ensalutamida disminuye el riesgo de la metástasis o muerte en un 71% comparado con el placebo, que aumenta más de 2 años la sobrevida libre de metástasis, y que además mejora considerablemente el tiempo a la progresión y el inicio de una nueva terapia. La segunda droga que tenemos actualmente a nuestra disposición es la apalutamida, con el nombre comercial de Erleada, que está a cargo del laboratorio Janssen, que un poco actúa exactamente igual que la ensalutamida, pero se supone que pasaría menos la barrera hematoencefálica, donde esto es un trabajo que lo vieron en ratas, que se supone que la apalutamida pasaría menos la barrera hematoencefálica que la ensalutamida, y por lo tanto tendría menos efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, la fatiga. Ya, si bien esto es un poco más teórico, no es tan práctico, porque en la práctica las dos drogas andan más o menos similar. ¿Ya? ¿En qué trabajo fue el que lanzaron esto? Fue en el Spartan, que fue al mismo tiempo que se lanzó el Prosper, también publicado en el New England. El diseño del estudio, como bien lo vimos, era muy similar al Prosper, la diferencia que el Spartan consideraba a los pacientes que tenían N1, es decir, los pacientes con ganglios, que tenían ganglios positivos, también podían estar considerados en este estudio, ¿ya? Y también el endpoint primario fue la sobrevida libre de metástasis, y como endpoint ya más secundario se considera la sobrevida global. También estos pacientes eran de alto riesgo, es decir, un PSA doubling time menor de 4 meses, o el promedio era de 4.4 meses, es decir, son pacientes de alto riesgo. ¿Ya? Y también podemos ver la diferencia, la gran diferencia de las curvas, donde la apalutamida nos va a dar 40.5 meses de sobrevida libre de metástasis, y el placebo 16.2, es decir, más de 2 años de sobrevida libre de metástasis. Lo mismo con el intervalo libre de progresión, no solo libre de metástasis, sino que progresión ya sea clínica, radiológica o el antígeno prostático. ¿Ya? En cuanto a la sobrevida global, podemos ver que a los 40 meses, si bien no se ha alcanzado todavía la sobrevida global en estos estudios, ya con el Spartan podemos ver que el grupo placebo a los 40 meses se estaba muriendo, y los pacientes recién a los 40 meses en el grupo de la apalutamida estaban recién progresando, ¿ya? O sea, decía, a los 40 meses el grupo placebo está muriendo, y a los 40 meses el grupo de la apalutamida está recién progresando. ¿Ya? Es decir, solamente hasta este momento tenían una ventaja mayor a un 30% para la apalutamida en cuanto a sobrevida. Cuando lo analizaron por subgrupos, vieron que todas las razas, o sea, que todos los subgrupos de pacientes
tenían un beneficio al darle la apalutamida. Es decir, también aquí se incluyeron pacientes N1, como lo podemos ver abajo, y los pacientes N1 también se vieron beneficiados con estas drogas. ¿Ya? Conclusiones del Spartan un poco similares a las del Prosper, con que la apalutamida disminuye el riesgo de metástasis o muerte en un 72%, una metástasis free survival mayor de 2 años, beneficio en todos los subgrupos. Y la tercera droga que tenemos a nuestra disposición ahora es la darolutamida, que se lanzó el año pasado, que está a cargo del laboratorio Bayer. ¿Ya? Por lo tanto, al ser Bayer va a ser muy potente también su difusión y todo lo que venga con él. ¿Ya? Y fue a través del trabajo Aramis, que fue a través del, también publicado en el New England Journal of Medicine. ¿Ya? Un poco el diseño exactamente igual que todo el resto de los trabajos con pacientes de muy alto riesgo, igual con PSA Doubling Time de 4.4 meses, ya, y se ven exactamente las mismas curvas con sobrevida libre y metástasis para la darolutamida de 40.4 meses versus 18.4 meses al darle placebo al paciente. Hicieron lo mismo que el Spartan, hicieron todos los subgrupos, aquí también se aceptaban pacientes con N1 con ganglios menores de 2 centímetros, y también se dio un beneficio en absolutamente todos los grupos de la enfermedad y todos los subgrupos de pacientes. ¿Ya? Un poco lo mismo que mostraban los otros trabajos, una gran diferencia en la sobrevida libre de progresión, o sea, la progresión del PSA, donde con la darolutamida progresaba a los 33 meses versus el placebo que a los 7 meses. ¿Ya? Y en cuanto a la sobrevida global, lo mismo que habíamos visto en el Spartan, y hay una clara tendencia a una sobrevida global de los pacientes que recibieron darolutamida, pero que todavía no existen la cantidad de muertes necesarias para que ellos puedan tener estos datos. La diferencia del otro estudio, lo que sí se hizo en el Aramis fue un poco ver la calidad de vida y los síntomas de estos pacientes. ¿Ya? Y se vio que los pacientes que recibían la darolutamida tenían una mejor calidad de vida y en general una mejor calidad de vida que los pacientes que recibían placebo. ¿Ya? Entonces de esto se cuelga mucho el laboratorio Bayer ahora para decir que la darolutamida es un poco mejor o tendría mejor tolerancia que el resto de las drogas, pero bajo mi consideración creo que no es así. ¿Ya? Y en esto sí que el Aramis le pone mucho énfasis, los desarrolladores de esta molécula también le ponen mucho énfasis en los efectos adversos. Si bien podemos ver acá que el efecto adverso grado 3 o 4 de la darolutamida eran solamente un 24.7% y en el placebo es de un 19.5%, claramente inferior a los reportados en los otros dos estudios. ¿Por qué se cree esto? ¿Y por qué es así? Es porque simplemente ellos tuvieron menor reporte. Ya nada más que eso. Si uno ve la diferencia entre la darolutamida y el placebo, si uno hace ese gap, es igual que en los otros estudios. No sé si me entienden un poco esta parte. Que lo que va, cuando llegue el representante de darolutamida les va a decir que la darolutamida tiene menos efectos adversos que la enzalutamida y que la palutamida. Por el simple hecho de estos números. Ya esto en general no es así, y se cree que es por el menor reporte. Es decir, si yo los trabajos randomizados hacen report, que los pacientes tienen que reportar sus efectos adversos. Y si yo reporto menos efectos adversos, voy a tener menos efectos adversos. Es así de simple. ¿Ya? Y aquí en el Aramis los pacientes lo reportaban en la visita solamente y cada vez que iban a la visita reportaban su efecto adverso y se consideraba como un efecto adverso. Entonces, por eso en el placebo mismo, los pacientes que recibieron placebo tuvieron muchos menos efectos adversos que en el Prosper y que en el Spartan. ¿Sí? Entonces uno ahí puede darse cuenta que no es que en general la darolutamida tenga menos efectos adversos, sino que simplemente fueron menos reportes de efectos adversos. Y si vemos significativos, factores. ¿Cómo? Y vemos la importancia de su intensidad. Eso sí es un punto que se puede considerar, que cuál es el gran beneficio de la darolutamida sobre las otras drogas es en la fatiga y los síntomas del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque esta droga no pasa la barrera hematoencefálica. Ya, la darolutamida no va a causar fatiga, que es el principal efecto adverso de la enzalutamida y de la palutamida. Entonces, eso sí es bueno de la darolutamida. Pero el resto del perfil de seguridad, las tres drogas tienen el mismo perfil de seguridad. ¿Ya?
En conclusión, con el Aramis es más o menos lo mismo, ¿ya? ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Es que en pacientes con alto riesgo, es decir, un PSA Dialing Time menor de 10 meses, tratamientos más tempranos con moléculas más potentes van a retardar en más de 20 meses el tiempo de la metástasis, van a retardar más de 20 meses la necesidad de otras terapias, van a retardar la aparición de los síntomas. No sabemos aún si se va a prolongar la sobrevida, pero ya les voy a mostrar que sí sabemos. Y tienen un muy buen perfil de seguridad. ¿Ya? Para llevarse mensajes para la casa, tenemos 3 estudios randomizados que son muy importantes, que son el Spartan con la apalutamida, el Prosper con la enzalutamida y el Aramis con la darolutamida. ¿Ya? La nueva generación de imágenes va a disminuir considerablemente el número de estos pacientes y se necesita un mayor seguimiento para determinar el verdadero impacto de estas moléculas en cuanto a la sobrevida global. Esto yo me metí ayer a ver a Bayer y salía que ellos ya tienen los resultados del Aramis en cuanto a sobrevida global y donde sí se ve un beneficio de la sobrevida global y va a presentarse lo más probable que yo creo que sea en la AUA de este año, ¿ya? Porque sabe que lo van a presentar en un congreso luego y va a ser el congreso europeo que es ahora, o si no el congreso gringo, el AUA, que es en mayo. Así que en uno de estos 2 congresos ya vamos a tener las curvas de sobrevida global, por lo menos de la darolutamida. Eso.